Chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, nos enfrentamos al supuesto número 23. ¿A alguien le suena este supuesto? El del examen del 2024. Muy bien, el del examen que hiciste y algunos de vosotros en 2024. Vale, espera un momento, que he visto que hay gente que está preguntando. A ver, voy a ver si estáis todos los dados. Vale. Bueno, como decíamos, el supuesto práctico de 2024, la opción A. ¿Quién de vosotras hizo este supuesto? Vale, Ana lo hizo, Sofía también. Bueno, la mayoría de gente, creo que por lo general que se presentó, hizo este supuesto práctico. Era más corto, el supuesto práctico 2 era mucho más largo, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfrentarnos a él, vamos a verlo, qué dificultad tenía, qué cosas podríamos sacar, cuáles no, dónde estaban las trampas, ¿no? Porque siempre en los supuestos terminados hay alguna trampa, ¿vale? ¿Quién se anima, chica, a corregir el primero? Yo me animo, sí. Perfecto, Sara. Me silencio yo, ¿vale? Vale. Bueno, voy a leer la introducción también porque la hice cortita, la verdad. Para dar respuesta a esta pregunta, primero procedemos a exponer el marco jurídico de referencia. Así, el artículo 149.1.18 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Amparándose en la citada competencia, se dictó la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En adelante, LEPAP. Lo primero que se pregunta en este apartado del supuesto práctico es si la empresa La Gaselinda S.L está obligada a recibir la notificación del requerimiento descrito por medios electrónicos. Según el artículo 43 de la LEPAP sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, estas se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo. Además, según debemos acudir al artículo 14.2, donde se enumeran los interesados que están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Estos son las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera una colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración y, por último, los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. En este caso concreto, la Gaselinda S.L es una empresa y, por tanto, se halla entre estos interesados mencionados en el citado artículo, correspondiendo a personas jurídicas, y, por tanto, sí que está obligada a recibir la notificación del requerimiento por medios electrónicos. A continuación, se nos pregunta qué efectos producirá el hecho de que la mercantil acceda al contenido de la notificación el día viernes 13 de diciembre de 2014. En esta ocasión hay que acudir al artículo 43 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Según este artículo, perdón, es que antes me lié y lo cité antes. Bueno, no lo voy a volver a leer. El artículo 43 sobre las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido,
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de dicha notificación sin que se haya accedido a su contenido. Por tanto, según el enunciado, la notificación se pone a disposición de la empresa el lunes 2 de diciembre de 2024, pero se accede a ella el día viernes 13 de diciembre de 2024, habiendo pasado más de 10 días naturales. Por esto es que se entenderá rechazada. Y ya. Vale, Sara, muy bien, ¿vale? ¿Quién está obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas? Ese artículo 14 lo tenemos que saber muy bien. Y luego, ¿cuándo se entiende rechazada? ¿Vale? Una notificación que se hace por medio electrónico. A los 10 días naturales. Perdona, me he quitado el sonido. La mayoría de gente puso 10 días hábiles, ¿vale? En el examen, aparte, salía un calendario en que nos decía qué días eran festivos y cuáles no, ¿vale? Que yo eso aquí no lo he puesto. Entonces, al poner 10 días hábiles, mucha gente pensó que estaba en plazo, pero no, son 10 días naturales, es el único plazo de días naturales que tenemos en la ley 39, ¿vale? Y no podemos equivocarnos, lo preguntaron tanto en el test como en el supuesto, ¿vale? Ese mismo año, este plazo de 10 días naturales, ¿vale? Y luego, bueno, muy importante, si él tenía hasta el día 12 de diciembre para acceder al contenido, como hace el día 13, pues se entiende que es rechazado y el procedimiento se sigue, ¿vale? Prosigue el procedimiento. ¿Vale, chicas? ¿Qué tal las demás? Muy bien, Sara. Esta pregunta bien. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. Bien, pero, por ejemplo, si quieres poner los plazos ya, ¿tú el día lo empiezas a contar desde el día siguiente o desde el día que te dicen que se lo han puesto a su disposición? Tendría que empezar el día, en las notificaciones por día, se contarían los 10 días justos. Por ejemplo, dice el día 2, ¿no? Sí. Pues el día 2 ya podría acceder, el 3, el 4, el 5, ¿vale? No es como el mes o la semana, que es desde el día siguiente. Al decírtelo por día, tú ese día que te llega el aviso ya puedes acceder a la notificación. Perdona, Andrea, Dime, Noemí. pero ¿por días no empieza a contar también a partir del día siguiente a la notificación o publicación? Claro, ¿qué pasa por día? Por día, tú ese mismo día que te lo notifican, tú ya puedes acceder a la notificación. Y más si es una notificación electrónica. Pero también terminaría el mismo día, el día 12. ¿Vale, Noemí? Pero tú acceder a la notificación, al notificarte lo puedes hacerlo ese mismo día. ¿Vale? Sí, pero yo he puesto que empieza a contar a partir del día siguiente y contando 10 acaba el día 12. Sí, termina el día 12. ¿Vale? Terminaría el día 12. El 2 más 10 días, día 12. Pero ese día 2 tú ya puedes acceder. No como, por ejemplo, cuando tienes que hacer una aportación que es a partir del día siguiente. Vale. ¿Vale? Y yo lo que he puesto, he añadido una cosa que no sé si está bien, Sí, dime. que se entiende realizada la notificación ese mismo día 12, al estar rechazada, que se deja constancia en el expediente y que se continúa con el procedimiento. Eso es. Y entonces he concluido que tampoco sé si era necesario que el plazo para constituir la garantía definitiva ya ha comenzado a contar cuando la Gacelinda accede al contenido. Claro, el día 12, que es cuando ya es el último día que se sigue el procedimiento, desde ese día 12, ¿vale? Empiezan a contar desde el día siguiente los 10 días hábiles que hay para la garantía definitiva. ¿Vale? No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Desde el día 13, que es el día siguiente, ¿vale? Ya podrá, ya empiezan a contar esos 10 días hábiles para la garantía definitiva. ¿Te refieres a esto, Noemí? Sí. Sí, genial. Pues no sé si había que darle tantas vueltas. Sí, en realidad hubiera estado bien si nos hubiéramos quedado en la ley 39, pero si hubiéramos añadido esto de contrato, genial, mejorado, ¿vale? Vale, muy bien. Mira, voy a compartir pantalla y vamos a verlo. Vale, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí.
Bueno, ponemos la introducción y lo primero que tenemos que saber es que Gacelinda SL es una persona jurídica, ¿vale? Dice, la primera de las preguntas planteadas se cuestiona si se haya obligado a la Gacelinda SL a recibir notificación por medio electrónico y también los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente. Si nos preguntaran si está obligada a relacionarse electrónicamente y no nos preguntaran qué sujeto, igualmente a mí me gustaría que lo pusierais todos, ¿vale? El artículo 14 de la ley 39 es el que nos dice quién está obligado a relacionarse electrónicamente por medio electrónico, ¿vale? Pues las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que requiera colegiación obligatoria, los empleados de las administraciones públicas, en los trámites y actuaciones de que sea de su condición de empleado público, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. Como se ha puesto, como Gacelinda es una persona jurídica, pues está obligada a relacionarse por medio electrónico. También nos cuestiona sobre los efectos que se produciría en caso de que la mercantil hubiera accedido a su contenido el 13 de diciembre. ¿Vale? Toda vez que el contenido se puso a disposición el 12 de diciembre, es decir, 12 de diciembre más 10 días naturales, tenía hasta el 12 de diciembre. Bueno, dice el artículo 43 que se entienden practicadas las notificaciones por medio electrónico cuando se acceda a su contenido y se entenderá rechazadas si transcurridas 10 días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación sí que se acceda a su contenido. ¿Qué pasa si se entiende rechazada? Pues que se entiende por efectuado el trámite y se sigue el procedimiento, ¿vale? Y concluimos como siempre, aplicando la teoría expuesta al caso práctico, dado que el 2 de diciembre se puso a disposición de la mercantil interesada la notificación electrónica, aunque haya accedido al contenido el 13 de diciembre, se entiende practicada el día del rechazo, es decir, el 12 de diciembre, el último día que tenía para acceder a ella. El 13 ya está fuera de plazo. Y bueno, y esto es lo que ha dicho también Noemí. Para finalizar, pues lo he unido un poco con la garantía definitiva. Significar que toda vez que la notificación del requerimiento a la mercantil se produce el 12 de diciembre, ¿vale? Cuando se entiende rechazada, esta tendrá que acreditar en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al requerimiento, es decir, si el 12 de diciembre se entiende por realizado, el día siguiente es el 13, empiezan a contar esos 10 días hábiles, la constitución de la garantía definitiva, es decir, tendría hasta el 27 de diciembre para acreditarlo, ¿vale? Y bueno, esto sería el primer ejercicio. ¿Qué tal hasta aquí, chicas? ¿Habéis puesto lo de la garantía definitiva, el plazo de los 10 días? No. Bueno, no pasa nada. Poniendo hasta la ley 39 hubiera estado bien. Pero ya que nos preguntan por algo de contrato y sabemos que es el plazo de 10 días hábiles, pues lo ponemos también. ¿Desde cuándo se cuentan esos 10 días hábiles? Desde que se notifica. ¿Cuándo se entiende aquí que se ha notificado? Pues el último día, el día 12, porque no accede hasta el día 13. ¿Vale? Entonces ese día 12 es cuando empiezan a contarse los 10 días, en este caso sí hábiles. ¿Vale? Bueno, iríamos al ejercicio segundo. También nos hablaba de una modificación presupuestaria. Dice, siendo la primera modificación presupuestaria de este tipo en el ejercicio, determine el órgano competente la forma de financiarlo, con los datos que se ponen, los documentos contables, la documentación general y la específica. Quiero recordar que en este ordenador no tengo abierto el enunciado, que nos decía que era un suplemento de crédito directamente. No había que pensar qué tipo de modificación presupuestaria era. Entonces teníamos que poner la teoría del suplemento de crédito, ¿vale? Pues órgano competente, cómo se financia, los documentos contables, ¿vale? ¿Alguien se anima, chicas? Sí, la puedo leer, porque yo creo que me ha quedado un poco larga porque no he sabido muy bien enfocarlo sobre el suplemento y creo que he puesto demasiada introducción, pero no lo sé. Vale, Laia, sin problema. Y Siria creo que también quiere, pues primero que la lea Laia y después Siria, ¿vale? Le silencio yo, Laia. Vale. Vale, para contestar la pregunta 2, es importante primero asentar las bases jurídicas, empezando con el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye a esta competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de planificación general de la actividad económica. En virtud de esta competencia se dicta la Ley 43/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria en adelante, el EGP.
En este pregunta 2 de nuestro caso práctico tratamos con la modificación presupuestaria, por lo que haremos referencia a la mencionada Ley 43/2003, en específico a sus artículos 27, 46 y 49, donde se recoge el principio de limitación de créditos, cualitativa, cuantitativa y temporal respectivamente, a modo introductorio. Haciendo nueva referencia textual a nuestro supuesto, al amparo de la establecido en el artículo 51, los suplementos de crédito suponen una excepción al principio de limitación de créditos. Reforzándonos en el subapartado 51.1, estaríamos en una excepción al principio de limitación cuantitativa, según el cual no podrán adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en estado de gastos. La modificación de crédito que se plantea consiste en un suplemento de 625.000 de la aplicación de oposiciones y pruebas selectivas para atender a la gestión material de las ofertas de empleo años 2021, 22, 23 y 2024, que han sido convocadas conjuntamente en julio. El suplemento de crédito se regula en el artículo 55 de la LGP, en virtud del cual, cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable al consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario suplementario del inicialmente previsto, en referencia al órgano competente, así como la forma de financiarse el mismo. Los suplementos de crédito se financian de dos maneras, en los organismos autónomos, como es en nuestro supuesto, haciendo referencia a la INAP, por remanente de tesorería, pendiente de aplicación a fin de ejercicio anterior o mayores ingresos de los previstos, aunque es importante mencionar que si la financiación propuesta hiciera necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante un procedimiento que sea de aplicación al Estado. Por lo que a la autoridad competente se refiere si el importe del suplemento de crédito no supera 500.000 y no excede el 10% del correspondiente capítulo, lo autoriza el presidente o director del organismo autónomo, salvo que afectase el capítulo 1 o alguno de los créditos vinculantes por naturaleza, en cuyo caso sería competencia del titular del Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, si el importe del suplemento de crédito no supera 1 millón y no alcanza el 20% del crédito del capítulo del presupuesto inicial, será también el titular del Ministerio de Hacienda. El Consejo de Ministros será el competente en el resto de casos. Por lo que, volviendo a nuestro caso práctico, al tratarse de un importe superior a 500.000, aunque no excede del 10% del presupuesto inicial del capítulo 2 para el ejercicio corriente, 625.000 euros, el órgano competente sería la persona titular del Ministerio de Hacienda. Para contestar la pregunta relacionada con el documento contable, debemos de referencia a la orden HFP 147/2022 sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, que establece que la formación del expediente se compone de memoria, documentación e informes preceptivos. Volviendo a nuestro supuesto práctico, en primer lugar tendremos la memoria, en que constará al menos del tipo de modificación, suplemento de crédito, estudio económico con la cuantía, en nuestro caso 125.000, contra la aplicación presupuestaria de, en nuestro caso, 33.102.921 o 226.07, cómo se va a financiar, que aquí podría ser, como hemos mencionado al inicio de esta pregunta, mediante remanente de tesorería o ingresos previstos. Y la norma legal que respalda esta modificación también menciona en esta pregunta el artículo 55 de la LGP. Para concluir la memoria, un análisis del impacto de sostenibilidad financiera, evaluando incidencia en los presupuestos de ejercicios futuros. Es importante también en la documentación los informes a aportar, y que por un lado tendríamos la oficina presupuestaria y por el otro el informe de intervención delegada, por lo que el certificado de existencia de crédito solo es necesaria su presentación cuando sea necesario, y en relación con la documentación específica, apoyándonos en el artículo 4 y en específico para la tramitación de un suplemento de crédito, en el presupuesto de los organismos autónomos, como se financia con cargo al remanente de tesorería o con mayores ingresos, se remitirá una certificación acreditativa de la existencia de la financiación de que se trate. Una vez conformado el expediente, habrá que elevarlo a la autoridad competente, que en nuestro caso será el titular competente del Ministerio de Hacienda, por lo que el procedimiento a seguir será el siguiente: se remite el expediente a la Dirección General de Presupuestos, que lo remitirá al Ministerio de Hacienda. Una vez que la Dirección General de Presupuestos tenga conocimiento de la aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria, procederá a su instrumentación mediante la expedición de los correspondientes documentos de modificación de crédito MC. Para ello nos remitiremos a la orden de febrero del 96, por lo que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado,
donde nos ofrece un listado de documentos contables, MC, modificaciones de crédito, que volviendo a nuestro caso y para concluir, el correspondiente a nuestro suplemento de crédito sería el MC 040, suplemento de crédito, documento que, como todos los documentos contables, irá autorizado por el Director General de Presupuestos. Muy bien, Laia, está perfecto, muy bien la definición de suplemento, el órgano competente, porque teníamos que darnos cuenta en este examen que no estábamos ante un ministerio, estábamos ante un organismo autónomo. Entonces el organismo autónomo, para ver quién es competente, ¿no?, que era la dificultad de este ejercicio, tenemos que ver si supera determinados porcentajes y también unas cantidades, ¿vale? Y luego los documentos, los informes, la memoria, ¿vale? El MC es el 040. ¿Cómo se financia? Pues al ser un organismo autónomo se financia solo de una manera, ¿vale? Más fácil también esa parte que si es el Estado, ¿vale? Y la dificultad era aquí ver que era el Ministerio de Hacienda. Muy bien, Laia, está perfecto, está muy bien, genial, todo muy bien expresado, ordenado, muy bien. No sé si alguien, Siria creo que había levantado la mano también que quería leerlo. Sí, lo leo, aunque más o menos tengo lo mismo, pero lo he resumido un poco más. Vale, perfecto, Vale. genial. El artículo 149.1.18 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En virtud de esta competencia se dictó la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria en adelante LGP. La LGP en sus artículos 27, 46 y 49 prevé el principio de limitación de los créditos cualitativa, cuantitativa y temporal respectivamente. Así, configurándose con una excepción a tales principios, el artículo 51 de la citada LGP ofrece un listado de las modificaciones de crédito. Al disponer de una cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos, solo podrán ser modificados durante el ejercicio mediante transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones. Así, cuando haya de realizarse con cargo a los presupuestos del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y hubiera dotación en el presupuesto, pero es insuficiente, además el crédito no está incluido en los declarados ampliables y no se puede atender la insuficiencia de crédito con ninguna otra modificación, se tramitará un suplemento de crédito, como es en el caso en concreto. Al ser el INAP un organismo autónomo, dicha modificación podrá financiarse de dos maneras: a través de remanente de tesorería pendiente de aplicación en el fin del ejercicio anterior, o bien a través de mayores ingresos de los previstos. En relación a la autoridad competente para autorizar dicho suplemento, debemos tener en cuenta los importes. En este caso, el importe a suplementar asciende a 625.000 euros, por lo que descartamos la competencia del presidente del organismo, ya que está autorizado hasta importes de 500.000 euros. Por otro lado, el ministro de Hacienda ostentaría dicha competencia si el importe no supera el 1.000.000 de euros, por lo que estaríamos dentro de este umbral y no alcanza el 20% del crédito del capítulo del presupuesto inicial, que en este caso asciende a 6.250.000. Como en este caso el importe a suplementar no alcanza tampoco ese 20%, solo alcanza el 10%, podemos concluir en que efectivamente la competencia lo ostenta el ministro de Hacienda. Respecto a los documentos contables a expedir en el expediente de suplemento de crédito, de acudirse a lo dispuesto en la orden HFP 147/2022 de 2 de marzo sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y autorizaciones para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros. La orden 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, y a la orden 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Así, deberá incorporarse una memoria que incluya que se trata de un suplemento de crédito por el importe de 265.000 euros contra la aplicación presupuestaria 33.102.921 o 226.07, con la fuente de financiación remanente de tesorería o mayores ingresos, la norma legal que lo respalda, en este caso el artículo 56 de la LGP, y el análisis del impacto de la sostenibilidad financiera. Igualmente deberán incorporarse los informes de la oficina presupuestaria y de la intervención delegada, el certificado de la existencia de crédito cuando sea necesario, RC100 en el caso de la documentación específica para dicha modificación, al ser un suplemento de crédito en el presupuesto de un organismo autónomo, como se financia con cargo al remanente de tesorería o con mayores ingresos de los previstos, se emitirá un certificado acreditativo de la existencia de financiación
de que se trate. Asimismo, para el registro de la modificación presupuestaria, una vez que la Dirección General de Presupuestos tenga conocimiento de la aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria, procederá a su instrumentación mediante la expedición de los correspondientes documentos de modificación de crédito MC, por lo que se expedirá un documento MC 40 de suplemento de crédito por el importe de 265.000 euros contra la aplicación 33.102.921.226.07, donde subyace la insuficiencia de crédito. Todos los documentos contables MC tienen que ir autorizados por el Director General de Presupuestos. Yo no sé si los documentos estos lo he puesto muy bien, porque tengo un poco de lío con respecto a todo eso. Vale, sí, ya ahora lo vemos, ¿vale? Vale. El MC sí que está bien, pero el RC en este caso no se ha, ¿vale? Ahora lo vemos, a ver qué dice Mariola algo. Mariola, yo siempre, por ejemplo, tengo costumbre de poner ministro de Hacienda, pero si ponéis la persona titular del Ministerio de Hacienda, mucho mejor, ¿vale? Porque así hablamos en un lenguaje neutro, como le gusta a Lina. ¿Qué iba a deciros? Vale, nosotros siempre cuando hacemos los documentos contables de una modificación presupuestaria, siempre decimos que hay que hacer el RC 100, el RC 101, ¿no? Disculpad que hoy estoy súper resfriada, ¿vale? El RC 106, ¿vale? El RC 106, o si es una transferencia de crédito, hacemos el 101, pero cuando es un organismo autónomo cambian las cosas, como por ejemplo en este caso no se hace documento RC, ¿vale? Se hace una certificación acreditativa de que existe esa financiación que se trate, por la que elijamos, ¿vale? Ahora lo vemos mejor si queréis esta parte, os lo pongo en el tema. Vale, voy a compartir pantalla y lo vemos. Cuando llega esa parte lo comparto en el tema. A ver, tengo el ejercicio aquí. Vale. Bueno, pues ya sabíamos que era un suplemento de crédito, pero aún así me gusta siempre que lo defináis. ¿Vale? Sea transferencia, sea suplemento, sea incorporación. Lo primero, siempre la definición. ¿Vale? Bueno, la introducción, el artículo 51, donde detalla cada una, y ya la definición de la modificación, que sea, o el suplemento de crédito, como aquella modificación presupuestaria que ha de tramitarse para la atención de un gasto inaplazable cuando exista crédito, si bien es insuficiente, no es ampliable y no se puede financiar con otra modificación. ¿Vale? ¿Cuál es el órgano competente para autorizar este suplemento de crédito? Pues esto lo tenemos en esta parte del tema. Cuando se trata de organismos autónomos, ¿vale? En los suplementos y en los créditos extraordinarios, ¿ves? Organismos autónomos, la financiación siempre es la misma, ahora la veremos, y el órgano competente, lo voy a hacer grande, hay que ir viendo si supera o no unas cantidades. Si no supera 500.000 y no excede del 10%, será el presidente o director del organismo autónomo. Aquí creo que era 625 o así, por lo que ya tienen que cumplirse las dos condiciones. Ya supera los 500.000. ¿Cuándo el ministro de Hacienda? Pues si no supera 1 millón, esto se cumple porque son 600.000 y algo, y no alcanza el 20%. Tampoco alcanza el 20%, ¿vale? Y en el resto de casos, el Consejo de Ministros. También el capítulo 1 y los créditos vinculantes por naturaleza nunca se van a autorizar por el presidente o director. Van a ir al Ministerio de Hacienda y si supera el millón y el 20% al Consejo de Ministros. ¿Vale? En este caso, como era de... A ver dónde lo tengo. ¿Vale? Como no supera el 1.000.000 de euros ni el 20%, pues sería competente la ministra de Hacienda. Aquí os lo pongo, como es de 625.000 euros, supera 500.000, pero es inferior a 1 millón. Y tampoco supera el 20% de 6.025.250.000, por lo que es competente la ministra de Hacienda. El organismo autónomo, ¿cómo se financia? Pues lo tenemos aquí también. Es la única modificación que tenemos diferenciada en el organismo autónomo y el Estado, con remanente de tesorería y mayores ingresos. ¿Vale? Aquí lo tenéis también, cómo se financia esta modificación. Y luego ya los documentos contables. Siempre que hablemos de los documentos contables tenemos que hablar de la Orden de Hacienda y Función Pública 147/2022 y de las dos órdenes de 1 de febrero de 1996, la de los documentos contables y la de instrucción de operatoria contable.
Esto me gusta que siempre lo pongáis así. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que incorporar al expediente es una memoria. 2 informes son obligatorios, el de la oficina presupuestaria y el de la intervención delegada. Y después ya pensaríamos en el documento RC y en el MC. Pero ¿qué pasa? En el organismo autónomo no se suele hacer el RC. ¿Esto donde lo vemos en el tema? En la última página. ¿Me he pasado? Sí. Vale. ¿Os dais cuenta? Transferencia de crédito RC. Crédito extraordinario o suplemento de crédito ya diferencia entre si estamos en un ministerio o en un organismo autónomo. Si estamos en un organismo autónomo no se hace RC, ¿vale? Se hace una certificación acreditativa de la existencia de la financiación. Que estamos en el Estado, el RC 106. En las ampliaciones de crédito también se diferencia. Si es el ministro, el RC 106, y si es el organismo autónomo, ¿vale? Si se financia con bajas en crédito de operaciones no financieras, el RC 106, y si se financia con remanente de tesorería o con mayores ingresos, pues la certificación acreditativa de la existencia de la financiación. En las incorporaciones tenemos el RC 106, ¿vale? Y luego teníamos las generaciones de crédito, que son aquellas, en ningún, sea de organismo autónomo o del Estado, nunca se hace el RC, ¿vale? Se hace el documento acreditativo de la materialidad del ingreso. En las transferencias se hace el RC 101. Y en la otra, según cómo se financie y según sea el Estado o el organismo autónomo, se hace un RC 106 o una certificación, ¿vale? Entonces lo ponemos. En este caso es una certificación acreditativa de la existencia de la financiación de que se trata. Y por último, ¿vale? Una vez que la Dirección General de Presupuestos tenga conocimiento de la aprobación de los expedientes, procede a su instrumentación mediante la expedición del documento MC 040 por importe de 625.000 euros. ¿Vale, chicos? ¿Qué tal hasta aquí? Muy importante, cuando un organismo autónomo tenemos que ver cuándo se hace RC y cuándo no. Una pregunta, Andrea. Claro, teníamos que dar, es que no me di cuenta de lo del organismo autónomo. Si no hubiera sido organismo autónomo, era lo de la tablita, lo de mirar si es operación financiera o operaciones no financieras. Eso es. Para el órgano competente tendrías que haber ido a esa tablita, Sara. Es muy importante porque en los suplementos y los créditos extraordinarios cambia mucho tanto la financiación como órganos competentes como documentos contables según sea un organismo autónomo o un ministerio. ¿Vale? Entonces tenemos que fijarnos muy bien en eso. ¿Alguna duda más, chicas, sobre esto? Dime, Siria. Yo también tengo duda lo de si he puesto bien lo de la aplicación, contra la aplicación tal, y si solo hay que poner ese MC. Vale, sí, solo hay que poner el MC 040, ¿vale? Y muy bien, podrías poner contra la aplicación presupuestaria que fuese, ¿vale? Estaría bien. Pues el MC 040 por importe de 625.000 euros contra la aplicación presupuestaria tal, ¿vale? Estaría genial si pones la aplicación presupuestaria también, ¿vale? Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna duda más sobre esto? Yo, es que creo que me he liado, porque yo sí que he puesto lo de la certificación acreditativa de la existencia de la financiación, pero también he puesto el RC. Vale. No, cuando se hace la certificación acreditativa de la financiación no se hace RC, ¿vale, mami? Miraros muy bien el tema, la parte en la que os pongo los documentos contables y os voy poniendo según el caso, si es RC, según cómo se financie, si es la certificación acreditativa. Si se hace la certificación acreditativa no se hace el RC, ¿vale? Vale. El MC Vale. sí, pero el RC no, ¿vale? El MC sí que va a estar siempre, pero el RC, pues por ejemplo en las generaciones no está. Aquí si es del organismo autónomo tampoco, ¿vale? Pero Andrea, entonces en el punto 3 este de que hablas de la documentación, cuando pone certificado de existencia de crédito cuando sea necesario, RC100, y luego en el punto 4 es donde especificas que RC es en cada caso concreto, o cómo. Yo es que me lío un montón con eso. Yo me he liado ahí también. ¿El tema te refieres, Siria, o cómo? Sí, lo que tenías tú ahora puesto en pantalla. Ah, vale, vale.
Vale, tenemos certificado de existencia de crédito. Entonces ahí cuando sea necesario, ¿vale? RC100. ¿Cuándo es necesario? Lo vemos abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no se hace el RC100, se hace el RC101, 106. Entonces, ¿cuándo es necesario? Pues en las generaciones de crédito no se hace. En las transferencias de crédito es el 101. En los créditos extraordinarios o suplementos de crédito, si es organismo autónomo, no se hace. Y en las ampliaciones de crédito, en el organismo autónomo, si es con mayores ingresos o si se financia con mayores ingresos o con remanente de tesorería, tampoco, ¿vale? Tenéis las explicaciones en el apartado 4. Es lo que tenéis que quedaros. Esos son los RCs que tenéis que poner, los del apartado 4 del tema. Vale, yo es que pensaba que eran como dos apartados independientes, por eso me he liado. Quizás voy a cambiar la redacción sobre eso, porque sí que es verdad que debería poner el 4 directamente. ¿Vale? Vale, perfecto, ahora sí. Vale. Y bueno, también nos ha venido bien, porque siempre vemos supuestos sobre el ministerio, ver un organismo autónomo para que veamos cómo se hacen los documentos. ¿Vale, chicas? El ejercicio 3. Yo, Andrea, perdona, tengo una duda. Dime. En la parte del tema donde pone que se aplican acumulativamente, cuando dices que los gastos de personal y los vinculantes por naturaleza van aparte, ¿esos se calculan juntos o primeros gastos de personal y luego vinculantes por naturaleza? Primero gastos de personal y vinculantes, van independientes totalmente, ¿vale? ¿Y tú? Vale, gracias. Van independientes. Y bueno, el tercer ejercicio va de recursos humanos. Dice, si tras superar el correspondiente proceso selectivo, el funcionario de la Subdirección General de Aprendizaje pasa a la situación administrativa de servicio activo en el cuerpo de C1, ¿en qué situación será declarado en el grupo C2? En cuanto a la funcionaria de la Subdirección General de Selección, ¿le correspondería algún permiso por la hospitalización de su hermano? No sé si alguien ha levantado la mano. Vale, Ana, dime. Hola, pues mira, yo querría responder, pero es que no sé si está del todo bien. Vale, Ana, no te preocupes, tú léelo y ahora lo vemos. Sin ningún problema, ¿vale? Me silencio yo. Primero he puesto la introducción y luego ya he dicho. El artículo 8 de la citada ley define que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Pueden ser funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. En el supuesto se indica que se trata de un funcionario de carrera C2, que ha superado el proceso selectivo por producción interna ascendiendo al subgrupo C1. El artículo 85 del TREBER dicta las situaciones en las que se pueden hallar los funcionarios de carrera: servicios activos, servicios especiales, servicios en otras administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones. El funcionario del supuesto se declararía en un tipo de excedencia denominada excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, ya que es un funcionario que se encuentra en servicio activo y supera el proceso selectivo por el sistema de promoción interna al cuerpo general administrativo. Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma una vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo. Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoles de no hacerlo en situación de excedencia voluntaria por interés particular. Para concluir, el funcionario se encontrará en excedencia voluntaria por prestar servicio en el sector público en el puesto de auxiliar C2 y pasará al servicio activo en el puesto administrativo C1. Para responder a la segunda cuestión, debemos acudir al artículo 48 del TREBER, donde se encuentran regulados los permisos y en este caso concreto por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, al igual que por accidente o enfermedad grave, se concederán 4 días hábiles si es un pariente de segundo grado por consanguinidad o afinidad, y 5 días hábiles es el cónyuge, pareja de hecho, pariente hasta el primer grado de consanguinidad o persona distinta que conviva con el funcionario en el mismo domicilio y requiera cuidado efectivo de aquel. Su hermano corresponde al segundo grado de consanguinidad. Hay que añadir que los funcionarios interinos tendrán los mismos derechos y obligaciones que una persona funcionaria de carrera, exceptuando lo inherente a la condición de funcionario de carrera. En conclusión, podrá disfrutar de este permiso de 4 días hábiles. Ya está. Muy bien, Ana, está perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien.
Ese artículo 85 de introducción, ¿vale? Después ve ante qué tipo de situación administrativa se encontraría este funcionario, ¿no? Que está en una oposición en servicio activo y aprueba por promoción interna otra oposición, ¿vale? Pues excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Muy, muy bien. Y luego, en cuanto a la enfermedad o hospitalización, no me acuerdo qué preguntaba, sí, hospitalización, tenemos que tener muy claro, pues bueno, según si es primer grado, pareja de hecho, convivente o segundo grado, ¿vale? Muy, muy bien, Ana, está perfecto, ¿vale? Genial. Laia, dime. Sí, que bueno, yo es verdad que el artículo 85 no lo he mencionado, pero he mencionado el artículo 15 del Real Decreto de 365.925 que dirige todas las modalidades de excedencia voluntaria. Eso estaría bien. Sí, estaría bien, pero el 85 también tenemos que ponerlo del 3B, ¿vale, Laia? A forma de introducción. Vale. Igual que en las modificaciones ponemos, por ejemplo, el 51 de introducción, aquí estaría bien, estaría perfecto que pusiéramos el 85, ¿vale? De introducción. ¿Todos habíais visto que estaba en esta excedencia? Vale, genial. El examen fue un lío porque ponían promoción interna, tal. Cuando una persona está en una oposición y aprueba a otra, ¿vale? Está en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, ¿vale? En aquella que no coge, en la que coge estará en servicio activo, ¿vale? Muy importante. Y bueno, lo de la enfermedad ya lo habíamos visto nosotros, según si es primer grado, conviviente, que esto fue una de las modificaciones de 2023 del 3B, ¿vale? Voy a compartir pantalla y lo vemos. A ver, habían levantado la mano. Sí, dime, Laia. Sí, una pregunta, solo que en esta pregunta al final también he añadido el artículo 19, que no sé si estaría bien, que es donde pone que, bueno, que dispone que las distintas modalidades de excedencia voluntaria en ningún caso producen reserva de puesto de trabajo y que los funcionarios que se encuentren en las mismas no deben ganar retribuciones ni será computado el tiempo permanecido en esta situación a efectos de promociones, trienios y derechos pasivos. Si quieres, estaría también bien poner un poco de información de la excedencia, ¿vale? Podemos hablar un poco sobre ella. Yo, por ejemplo, no lo he hecho. Solo he puesto ante qué tipo de excedencia estaría, pero podemos dar un poquito de información sobre ella, ¿vale, Laia? Sin ningún problema. Estaría bien también. Bueno, pues ponemos la introducción, como siempre, ¿vale? Y el artículo 85, como hemos dicho, ¿vale? Que habla de las situaciones administrativas en las que se encuentran los funcionarios. Dentro de estas situaciones administrativas, en el supuesto de hecho, se cuestiona sobre la situación administrativa en la que será declarado con respecto al cuerpo de su grupo C2, el funcionario de carrera, que se encuentra en servicio activo en C1, tras haber superado el proceso selectivo. Pues el Real Decreto 365/1995, que es el que está de aplicación en esta excedencia, procede a declarar la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala, salvo que se hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo. La forma más clara de ver este supuesto es cuando se aprueban dos oposiciones, pues al final te decides por una y la otra la dejas en servicio, una en servicio activo y otro coge esta excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, ¿vale? Entonces, bueno, el funcionario será declarado en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Si queréis poner un poco de información, como ha hecho la compañera, estaría genial, ¿vale? Y luego también dice que le corresponde algún permiso por la hospitalización de su hermano. Pues aquí tenemos el artículo 48, que estábamos pensando ya desde el año anterior que lo iban a preguntar pronto, pues justo el año pasado, porque ha sido una de las últimas modificaciones, lo preguntaron. El artículo 48 prevé los permisos que corresponden a los funcionarios y establece que por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad, pareja de hecho o conviviente, un permiso de 5 días hábiles. En cambio, en caso de familiares de segundo grado, 4 días hábiles, ¿vale? Como hemos dicho, el hermano es de segundo grado, por lo que tendrá derecho a 4 días hábiles por su hospitalización.
¿vale? Un permiso retribuido de 4 días hábiles. Y eso sería este ejercicio, chicos. ¿Alguna duda? Perdón, que me despisté cuando dijiste la conclusión de si eran 4 o 5. Eran Vale. 4. Como estamos ante un familiar de segundo grado, como es un hermano, pues le corresponderían 4 días hábiles, ¿vale? Sala de permiso retribuido. Muy importante sabernos los grados, lo tenéis en el PowerPoint del supuesto número 1, ¿vale? Que quiere estar en primer grado, en segundo grado. Vale. Sí, yo pensé que hermano era primero. Vale. ¿Vale? Muy importante que os sepáis muy bien los grados. Aunque en la modificación de este artículo, aunque fuera segundo grado, si convive con él, se consideraría como primero. Acordaros de esa modificación que hicieron, ¿vale? O aunque fuera un amigo, si convive con él, sería de primer grado y le corresponderían 5 días hábiles. Andrea, una pregunta. Sí, dime, mami. Es que, a ver, me he liado y creo que me he ido un poco por las ramas, pero como ha dicho lo de funcionaria interina, yo me he puesto a explicar que tiene los mismos derechos que un funcionario de carrera también. Entonces he explicado un poco lo que es el funcionario interino, he mencionado eso, que a salvo de los derechos que sean propios de los funcionarios de carrera, pues sí que puede disfrutar de ellos. Y luego ya sí que he concluido como tú, pero creo que me he enredado demasiado con Vale. eso. Mamen, por ejemplo, poner que tienen los mismos derechos que funcionarios de carrera, menos los derechos que se han adscrito a la condición de funcionario de carrera, está genial, pero quizás ponernos a definir funcionario interino y todo eso ya queda demasiado largo, ¿vale? Como demasiado rebuscado, por así decirlo, ¿vale? Imagínate Vale. que no sabemos qué contestar, que nos quedamos en blanco, pues hay que decorarlo como sea. Pero si tienes la respuesta clara, yo no me metería a definir funcionario interino. Vale, vale. Es que he empezado y he dicho, uff, creo que me estoy yendo, pero ya he seguido, digo, da igual, ya acabo. Pero bueno, que estando la conclusión bien, eso no te iba a dar por mal, al final pues es un valor añadido, ¿vale? Pero quizás no me metería tanto. A ver. Sí, ¿qué nos dice ahora? Ay, perdona que me le he dado. ¿Qué nos dice ahora el artículo? Que el conviviente, una persona que viva con el funcionario, ¿vale? Si necesita ayuda, también será considerado de primer grado. ¿Vale, Mariola? Dime, Hito. Yo tengo una duda, Andrea. Lo de que precise reposo domiciliario es importante, ¿no? En plan, si por ejemplo te pusiesen cualquier ejemplo y que diga no requiere de reposo domiciliario, entonces ya no podemos aplicar esto, ¿no? Sí, importantísimo. Vale. Igual que, por Me ha ejemplo, venido ayer la duda. igual que, por ejemplo, que la enfermedad sea grave. Si en el parte médico no te pone que la enfermedad es grave, no te dan este permiso, ¿vale? Entonces, si os dijeran que normalmente en el supuesto no se van a meter a eso, dirían enfermedad grave. Pero imaginaros que dijeran por una enfermedad que no es grave, pues no tendrían derecho a este permiso, igual como la otra parte, ¿vale, Hito? Una apreciación muy buena, muy importante esa parte. Vale, pues nos iríamos a la pregunta 4. Procedimiento de licitación. Yo creo que poquísima gente puso bien este ejercicio. Describa las principales características. ¿Qué otros aspectos deberán ser objeto de justificación adecuada en este expediente de contratación? Y luego dice, tras la valoración de las ofertas presentadas, se procede a un empate entre la licitadora A y B. La licitadora A tiene un 26% de contratos temporales, la B también. La licitadora A tiene un 41% de mujeres empleadas y la B un 39%. Dice, ¿a cuál de las licitadoras propondría como adjudicataria del contrato? ¿Alguien se anima, chicas? Chicos, perdón, que en este grupo ya tenemos chicos, es la costumbre. ¿Alguien se anima a corregirlo? Pues si queréis lo puedo corregir yo. Perfecto, Ángel, me silencio yo, ¿vale? De acuerdo.
Como la introducción ya la tenéis, no tiene mucho sentido que la diga. Para dar respuesta a la primera cuestión planteada respecto al procedimiento más adecuado para la licitación del contrato de servicio de limpieza, en primer lugar cabe destacar que el valor estimado del contrato será 47.795, puesto que es la cifra obtenida tras detraer el IVA del presupuesto base de licitación, regulándose ambos conceptos en los artículos 101 y 100 de la Ley de Contratos del Sector Público respectivamente. A tenor del valor estimado descrito anteriormente y teniendo en cuenta que el adjudicador quiere simplificar y agilizar lo máximo posible la licitación, sería conforme a derecho acudir al procedimiento regulado en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos. Este procedimiento está diseñado para licitar contratos de obras inferiores a 80.000 euros y contratos de suministros y servicios inferiores a 60.000. Además, no será necesaria la prestación de garantía definitiva ni acreditar la solvencia económica y financiera por parte del licitador. Respecto a la segunda pregunta planteada acerca de los aspectos que han de ser justificados en el expediente de contratación, tenemos que acudir al artículo 17 de la Ley de Contratos, que regula el contenido, el contrato de servicios, definiéndose este como una prestación de dar o hacer cuyo resultado sea diferente de la prestación de los contratos de suministros y obras, dado que por su naturaleza de contrato de servicios será necesario que la Administración emita un informe de insuficiencia de medios que se incorporará al resto de la documentación necesaria del contrato que regula el artículo 35 de la Ley de Contratos. Para dar respuesta a la tercera cuestión planteada acerca de cuál de las empresas licitadoras se propondría como adjudicataria, hemos de acudir al artículo 147 de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual regula los criterios de desempate. En dicho artículo, su apartado segundo establece que en caso de empate y en efecto de previsiones de los pliegos administrativos, serían criterios de desempate, en primer lugar, el menor número de porcentaje de contratos temporales, el mayor porcentaje de mujeres contratadas y mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad. Y si persiste el empate, pues tendríamos que acudir al sorteo. Por los datos facilitados, cabría proponer a la licitadora como adjudicataria, puesto que su porcentaje de mujeres empleadas es mayor al de la licitadora B. Y con esto finalizaría. Muy bien, Ángel, muy bien. ¿Vale? Ha calculado hasta el IVA, muy bien. Yo el IVA no lo calculo, pero sí, como está al límite, damos por hecho que quitando el IVA, que hay que descontárselo al valor estimado, se quedaría por debajo de los 60.000. Muy bien, Ángel. Pondría el 131 de introducción, cuando va a decir qué procedimiento de adjudicación corresponde, ¿vale? Eso te diría que lo añades, ¿vale? Y todo lo demás muy bien, el informe de insuficiencia de medios y los criterios sociales para desempatar, ¿vale? Muy bien, muy completo, muy bien, Ángel. Te diría que añadiera el 131, pero está perfecto. Está muy bien. Mucha gente no se dio cuenta que había que quitar el IVA, ¿vale? Entonces, al no quitarle el IVA, se fueron al procedimiento abierto simplificado, pero no, hay que descontar el IVA, entonces sería el simplificadísimo, ¿vale? O súper simplificado, como queramos llamarlo, el 159.6. Muy bien, Ángel, perfecto. Ahora vamos a ver alguna característica más, ¿vale? También para que lo anotes, pero muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, chicas, se anima a leerlo, chicos? Yo iba a hacer una pregunta muy... procedimiento de licitación es lo mismo que procedimiento de adjudicación, ¿no? Sí, cuando pregunten, cuando pregunten por procedimiento, se refiere al abierto, al restringido, al simplificado, al simplificadísimo. ¿Vale? Y muy bien también los criterios de desempate. Mucha gente este artículo no se lo estudió, lo hizo un poco pues por el hecho de las mujeres ahí, ¿no? En plan, por el hecho de que hablaba de mujeres, pues puso la empresa que contrataba a más mujeres. Pero no porque supieran dónde lo ponía en la ley de contratos, sino por un poco de cultura general a día de hoy, ¿vale? Pero nosotros ahora mismo ya lo sabemos, los criterios sociales que se tienen en cuenta, discapacidad, contratos eventuales, temporales, mujeres, ¿vale? Y si no, si sigue habiendo empate, por sorteo, es la forma de desempatar. ¿Vale? Muy bien, también esa parte, Ángel. ¿Alguna duda más, chicos, sobre esto? Vale, voy a compartir y ahora si tenemos alguna duda lo vemos.
Vale. A ver, como siempre ponemos la introducción de contrato, ¿vale? Bueno, y tenemos que ver que estamos, bueno, nos dice que es un contrato de servicio de limpieza. En el artículo 17 definimos que es un contrato de servicio y vemos el valor estimado. Pues el valor de estimado lo calculamos, ¿no? Se tiene en cuenta que haya prórroga, el abono de prima o las posibles modificaciones del contrato, pero restándole siempre el IVA. Nos dice que el presupuesto base de licitación es de 60.050 euros, IVA incluido, por lo que tenemos que quitarle el IVA. Quien no se dio cuenta que había que quitarle el IVA hizo mal este ejercicio, la mayoría de gente. Entonces, bueno, Ángel lo ha calculado, estaría perfecto, pero si no queremos meterlo a calcularlo, decimos que excluyendo el IVA sería inferior a los 60.000 euros. ¿Vale? Como le he dicho a Ángel, este artículo 131 siempre es de introducción. ¿Vale? La adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. El 159 permite por el procedimiento abierto simplificado simplificar los límites, pero ante el bajo valor estimado que tenemos nos vamos al 159.6, que se establece para contratos de obra de valor estimado inferior a los 60.000 y de suministro y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros. ¿Vale? Aquí, como es 60.050 menos el IVA, damos por hecho de que es inferior a 60.000, por lo que el procedimiento de adjudicación será el súper simplificado. Podemos poner súper simplificado o simplificadísimo. Las características que nos la pregunta os lo he puesto de forma esquemática para que lo veáis así más claro. El plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles. Se eximirá de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. No hay acto público de apertura de ofertas, ¿vale? Se podrá efectuar mediante dispositivos informáticos. No se requiere la constitución de garantía definitiva. No será obligatoria la constitución de la mesa de contratación. La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico. Y la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de la adjudicación. ¿Vale? En lo no previsto se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado. Por tanto, pues, os digo algunas indicaciones de cosas que no se prevén. El anuncio de licitación se publicará únicamente en el perfil del contratante. Las proposiciones solo podrán presentarse en el registro que indique en el anuncio de licitación. No se requiere la garantía provisional y los plazos no se reducen en caso de urgencia. ¿Qué debe justificarse también en el expediente? Pues se justificará la elección del procedimiento de licitación que se ha establecido, en este caso el abierto simplificado sumario, los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, las condiciones especiales de ejecución, el valor estimado, las necesidades administrativas a satisfacer, la decisión de no dividir en lote el objeto del contrato. Y al tratarse de un contrato de servicio, que es donde iba este ejercicio, que Ángel lo ha hecho muy bien, el expediente deberá contener el informe de insuficiencia de medios, de que no se puede hacer la administración este servicio por ella sola. ¿Vale? Y por último, ese desempate. ¿Por qué empresa nos decidimos? ¿Por la A o la B? ¿Vale? Pues el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres empleadas y por último, si sigue habiendo empate, por sorteo. Con base al expuesto, el contrato deberá adjudicarse a la licitadora A. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje superior de mujeres empleadas en la plantilla. ¿Vale? ¿Qué tal, chicos? Hasta aquí. A ver, Laia, dime. Sí, una pregunta es que a veces cuando preguntan sobre el tema de contratación, mencionamos si están sujetos o no a regulación armonizada. Entonces, si no lo preguntan, igualmente estaría bien ponerlo. Y lo mismo con el régimen jurídico, como son cosas que no hace falta. Mira, si está sujeto a regulación armonizada, no hace falta si nos preguntan la calificación del contrato. También no hace falta para ver la presentación de proposiciones, ¿vale? Según si es SARA o no, hay unos plazos u otros. Si es algo así para lo que no hace falta, sí que lo ponemos. O incluso, imagínate que quisiéramos empezar definiendo que es un contrato de servicio, pues también podemos ponerlo si es SARA o no, ¿vale, Laia?
Si lo ponemos estaría bien. Tenéis actualizado en el tema cuando el contrato sale y cuando no, con los nuevos umbrales de 2026, que no sé si lo dije ya la semana pasada, ¿vale? Para que lo sepáis. Y no sé qué más me hayas preguntado. Eso, Laia, y algo más, si era necesario poner. Sí, lo del régimen jurídico. El régimen jurídico yo lo pondría si lo pregunto. Lo de los contratos SARA sí que lo podemos meter con más cosas, pero lo que es el régimen jurídico solo si lo pregunto. ¿Vale? Vale, gracias. Nada, a ti. Yo, Andrea, tengo una duda. Sí, Es que lo de los otros aspectos, yo no sabía que pedían ahí, así que no he puesto nada. Pero, ¿con eso a qué se refiere? ¿Meter siempre el 116 como lo has hecho tú o...? Es que yo esa parte no he contestado porque no sabía muy bien a qué se ¿Mira refería. lo del expediente? Donde ponía los demás aspectos. Plan, he descrito súper simplificado, pero luego lo de los otros aspectos no lo he entendido. Dice, ¿qué otros aspectos deberán ser objeto de justificación en el expediente? Aquí no iba por el abierto súper simplificado, sino que iba porque al ser un contrato de servicio, ¿vale? Se deberá contener el informe de insuficiencia de medios, de que la administración no puede hacer esos servicios por sí sola, ¿vale? Y todo iba más por ser un contrato de servicios que por el procedimiento que se adjudicó, ¿vale? ¿Alguna duda más, chicos, sobre esto? Sí, yo te quería plantear si el hecho de no haber puesto el hecho de que hay que justificar pues el procedimiento, la apertura del sobre electrónico y demás podría penalizar de cara a no ponerlo, simplemente con poner que hace falta el informe de insuficiencia de medios era suficiente. Mira, en cuanto a lo del expediente, con poner que era suficiente el informe, no hacer un contrato de servicio, sería suficiente, pero como siempre digo, cuanto más cosas pongamos, mejor. ¿Vale, Ángel? Entonces, en realidad aquí se refería al informe de insuficiencia de medios, pero si ponemos lo otro, lo decoramos más. ¿Vale, Ángel? No te penalizaría porque en realidad estás contestando bien, pero si podemos decorarlo un poquito más porque nos acordamos, mejor. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna duda más, chicos, sobre esto? Vale, pues nos iríamos entonces al último ejercicio. La de la permuta. Este ejercicio fue el que, pues eso, ¿no? El que llamó la atención a todo el mundo. Nosotros tenemos otro supuesto práctico que si nos da tiempo haremos más adelante, pero es que este es muy completo sobre la permuta, ¿vale? Que los que iban al curso con nosotros el año pasado también hicimos uno, el curso intensivo de supuestos, ya lo habíamos visto, pero muchas academias sí que es verdad que no vieron la permuta. Dice, motive y concluya si es posible autorizar la permuta pretendida por la funcionaria, en función de la información contenida en la siguiente tabla. Suponiendo su autorización, ¿qué plazo tendría que transcurrir para poder concederse nuevamente otra permuta? ¿Quién se anima, chicos, a corregirla? Yo no te lo puedo leer, Andrea. Vale, perfecto, Irene. Y creo que Siria ha levantado también la mano. Si Sí, quieres- pero era así, no quería leerla a nadie. Vale. Yo es lo mismo, Siria, así que me da un poco de paso. Bueno, pues empieza tú, Irene, y después que la lea Siria, ¿vale? Sin problema. Me silencio yo. Vale, me salto la introducción y pongo así: se entienden por formas de provisión de puestos de trabajo aquellos mecanismos con finalidad de cubrir los puestos de trabajo vacantes. En el artículo 36 del Real Decreto 364/95 se diferencian los siguientes: formas de provisión con nombramiento definitivo, entre los que se encuentran los sistemas ordinarios como el concurso, la libre designación, o los extraordinarios como el traslado forzoso o la reasignación de efectivos. Por otro lado, las formas de provisión con nombramiento temporal serían la comisión de servicios o la adscripción provisional. Además, y al margen de estas formas de provisión, existirían otras como la movilidad por motivo de salud o rehabilitación, la movilidad por violencia de género, la movilidad por violencia terrorista o la permuta. Esta última consiste en el intercambio de dos funcionarios de sus puestos de sus
en el intercambio entre dos funcionarios de sus puestos, con autorización de la Administración. Entre sus principales características destacan que deben ser puestos de idéntica forma de provisión y características. No podrá haber más de 5 años de diferencia de servicio entre ellas. Además, tampoco podrán quedar menos de 10 años para que se dé la jubilación forzosa en ninguna de ellas. A la vista de la tabla, se cumplirían la mayoría de los requisitos al tener el mismo nivel, misma forma de provisión, misma adscripción y restar más de 10 años en ambos casos para la jubilación forzosa. Pero entre ambas existe una diferencia de 6 años de servicio, lo que imposibilitaría la aprobación de la permuta. Por último, el plazo que habría de transcurrir para poder concederse una nueva permuta cuando se apruebe una es de 10 años desde la concesión de la primera. Muy bien, Irene. Eran 4 datos, ¿vale? Con los que había que poner en este ejercicio, pero sí que es verdad que son datos muy específicos de números que si no se había estudiado era muy complicado ponerlos. Mucha gente se lo había estudiado por encima, entonces le bailaban los números, no sabía dónde era 10, ¿vale? Le bailaban mucho los números, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Al final esta permuta no podría realizarse, ¿vale? Muy, muy bien. Y a los 10 años cuando se puede pedir otra. Muy, muy bien, Irene. Siria creo que también quería leerlo. Sí, bueno, he puesto básicamente lo mismo. Si no Vale, lo leo, os da igual. lo que tú quieras. Pues es que he puesto más o menos lo mismo. Lo así que mismo. sí, Vale, has concluido igual, ¿no? Con que no Sí. se puede. eso es. Perfecto. Si alguien quiere comentar esto algo antes de empezar yo a corregir. Sí, dime, Ana. Que yo no sé dónde pone lo de los 10 años de autorización. Pues no tengo... en el tema, ¿lo tenéis? O no lo leo yo bien, yo qué sé. Yo he escrito Yo creo que no. Vale, No me estaba. vale. Es que no tengo yo en este ordenador el tema. Pues si no está, esta misma noche lo tendréis añadido. ¿Vale? En la permuta. Porque no tengo yo me lo voy a apuntar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Porque no tengo yo el tema en este ordenador. Como he tenido que hacer cambio de ordenador porque no iban bien el sonido, ¿vale? Me lo miro y si no, esta misma noche lo tenéis añadido en el tema, ¿vale? ¿Alguna duda más, chicas? Chicos, perdonadme. Bueno, voy a compartir pantalla y lo vemos. Me parece un acierto terminar estas clases antes. No por mí, por vosotros, porque podéis dedicaros a hacer test, a repasar el supuesto, a preguntarme dudas por WhatsApp, a estudiar un tema que llevéis más flojo, ¿vale? Nos quedan 4 meses para el examen y tenemos que ver todo lo mejor posible, estudiarlo todo lo mejor posible. Por mi parte, si tenemos que estar 2 horas y media, estaríamos 2 horas y media, pero si acabamos antes porque no tenéis dudas, ¿vale? Entonces, pues me alegro mucho porque así también podéis dedicar vosotros a estudiar más tiempo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver el tema de la permuta, que se regula en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del 64. Por eso es una figura tan antigua que nadie pensaba que la iban a preguntar. En el artículo 62. Tiene que concurrir las siguientes circunstancias. Que los puestos de trabajo sean de igual naturaleza y de idéntica forma de provisión. Que los números de años de servicio prestados no difieran en más de 5, ¿vale? Asimismo, no podrá utilizarse permuta entre funcionarios cuando a algunos de ellos les falten menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación forzosa y serán anuladas las permutas si en los 2 años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes. Teníais una tabla en el ejercicio en el que se ve que los 2 puestos son igual, de nivel 22, pertenecen al mismo cuerpo, han llegado a ellos por medio de concurso, si no me equivoco, ponía en la tabla. ¿Vale? Bueno, si la forma de provisión es concurso, es por medio de la misma. Pero ¿qué pasa? Que difiere entre sí 6 años, ¿vale? Y el máximo son 5 de años de servicio de diferencia. Como hay 6, no podrá autorizarse la permuta entre ellos, ¿vale? El plazo, si se hubiera podido conceder esta permuta para volver a pedir la siguiente, es de 10 años, ¿vale? A partir de la concesión de una permuta. No podrá autorizarse otra hasta que hayan pasado 10 años. ¿Vale? Vale, dice Mariola que está en el tema del convenio colectivo. Igualmente lo añadiré al tema de la permuta, ¿vale? De hecho lo voy a dejar hecho ya. Esta noche cuando entréis ya lo tenéis en el tema de la permuta, lo de los 10 años, ¿vale? Para solicitar una nueva, ¿vale? Y bueno, esto sería
tienen que ser el mismo puesto, ¿vale? La misma provisión, el mismo puesto. No pueden haber más de 5 años, aquí habían 6, por eso no se puede conceder esta permuta. ¿Y cuándo se puede solicitar la siguiente? A los 10 años desde la concesión. ¿Vale? También muy importante que no se vaya a producir la jubilación forzosa en 10 años ni la voluntaria en los 2 años siguientes. ¿Vale? También muy importante el tema de la jubilación. Y bueno, chicos, ¿alguna duda sobre esto? Esto sería este supuesto práctico. Si no, terminaríamos. Nos vemos la semana que viene con otro supuesto práctico que os lo dejaré entre hoy o mañana subido en el aula virtual, ¿vale? El supuesto práctico 24. Y nada, cualquier duda, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición por WhatsApp y vamos hablando, ¿vale, chicos? Que tengáis muy buena semana, estudiad mucho, haced muchos test, que siempre se nos olvida practicar el tipo test y es igual de importante que el supuesto, ¿vale? En el supuesto nos jugamos la plaza, pero en el test 7 años no se queda en un 3. Siempre tenemos que aspirar mínimo a un 6 en el tipo T. Así que practicad mucho en Opositates, ¿vale? Que Opositates también sirve mucho para refrescar preguntas de años anteriores y para interiorizar mejor los detalles de las leyes, ¿vale? Y cualquier duda que vayáis teniendo me vais preguntando por WhatsApp, ¿vale? Que tengáis muy buena semana. Nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.